La verdad es que este modelo de lenguaje de inteligencia artificial ha sido un poco malinterpretado, ya que tiene el nombre de chat. Sin embargo, las aplicaciones de este modelo de lenguaje son muchísimo más amplias que lo que pudiera entenderse por un chat. Desafortunadamente, no mucha gente ha tenido la oportunidad de acercarse a él y saber cómo es que este está funcionando, no solo en el área de los juegos, sino en el área comercial y en otras cuestiones. Hoy, como en otras ocasiones, nos acompaña Isa, quien como ya sabemos es licenciada en Historia. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y también nos está acompañando Zeus. ¿Cómo estamos, Zeus? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a todos. Para empezar un poquito con respecto a esto de ChatGPT, hay que entender que es un modelo de lenguaje, es un tipo de inteligencia artificial que se ha generado, dado a que, por ejemplo, Microsoft ha decidido hacer una inversión de 10 con B de bueno, billones de dólares, el cual es una cantidad exorbitante. A la par, esto también ha generado otro tipo de cuestiones laborales. Este sitio llamado BuzzFeed ha inclusive despedido a el 12% de su plantilla, es decir, a 180 empleados. Y pues bueno, con esto ha dado pie al primer despido masivo referente a inteligencia artificial. Estos empleados van a ser suplantados por inteligencia artificial. Las repercusiones y el revuelo que tiene esto a nivel humano pues son bastante amplios, la verdad. Desde el descubrimiento del fuego, descubrimiento de la pólvora, descubrimiento del bronce y todos estos descubrimientos que han ayudado y han permitido evolucionar al ser humano. Y ahorita lo más moderno sería, no sé, se me ocurre la revolución industrial. Y esto es lo que va a generar la misma situación. Va a generar una gran cantidad de despidos, como tú lo mencionaste, porque van a utilizar a este ChatGPT para poder generar artículos, lecturas, etcétera, etcétera. Y va a obligar al ser humano a evolucionar. Y a lo mejor puede ser bueno dentro de la gran calamidad que puede ser esto, pero puede ser bueno porque nos está obligando a movernos y a desarrollarnos como personas, desarrollarnos como sociedad. Básicamente la alarma está en que vamos a poder ser suplantados, no sabemos a qué nivel ahora, pero el ser humano, como muchos seres vivos, siempre se adapta, siempre se corrige y vuelve a avanzar. Sí, pues definitivamente estamos observando una transformación enorme de lo que es, pues, como ya mencionaban, la vida laboral. En la educación, por supuesto que va a haber una transformación, no solo en la manera en que vamos a aprender, sino también pues en la forma en la que se va a impartir el conocimiento. Y también creo que esta nueva tecnología va a permear completamente todo el pensamiento, ¿no?, de la gente. Claro, por supuesto que esta cuestión de los despidos masivos va a generar una crisis tremenda, una crisis no solo económica, por supuesto, sino también una crisis emocional en la que pudiéramos ver pues cambios, ¿no?, crisis en cuanto a la salud de la gente. Y también definitivamente se va a transformar también el mercado y la manera de hacer negocios. Digo, hoy día ya lo estamos viviendo, es mucho más fácil hacer compras por internet, hacer ventas por internet, hacer tu negocio por internet, pero además estos despidos masivos están enfrentando a la gente a su propia realidad. Me puse a utilizarlo como yo lo utilizaría, ¿no? Empezar a investigar acerca de los temas que me interesan, poderlos hablar con mis pacientes, encontrar una forma menos técnica de poder comunicar las situaciones. Por un lado, como una persona que investiga o un investigador o alguien que está con esa necesidad de conocimiento y le gusta, es una herramienta muy útil. Esta inteligencia artificial tiene la capacidad de generarte documentos y puedes profundizar aún más y aún más. Es esta situación de, al final, ¿quién realmente es el que está escribiendo? ¿Quién realmente está dando su opinión? ¿Es el programa? ¿Soy yo? Y también tenemos que hacer la correlación de, ok, si mi alumno me genera un ensayo a través de este programa, yo puedo saber si es del alumno como tal o si lo sacó de un programa y no va a existir esta situación. El ser humano por naturaleza busca su comodidad. ¿Ok? Si buscamos nuestra propia comodidad, pues lo que me escriba la inteligencia artificial, no pasa nada y regresamos a lo que hablamos en el video anterior.
vamos a ser todos como los personajes de Wall-E, gorditos y bonitos. ¿Qué implicaciones, qué consideraciones éticas hay respecto a la inteligencia artificial? Porque, digo, tal vez no mucha gente lo sepa, pero en el fondo la programación lleva una alineación atrás y evidentemente algunos ciertos rieles que deben de permanecer o deben de existir para que no se descarríe. Entonces, Al hacerle, por ejemplo, una pregunta a ChatGPT de si Donald Trump había mentido y que nos responde que sí, que dio información falsa y posteriormente se le hace la pregunta de si Joe Biden ha mentido, da una contestación ambigua, siendo que pues obviamente pues es una persona que tiene más de 40 años de carrera política, pues por supuesto que en algún momento ha llegado a mentir. Entonces lo que estamos viendo es que se está, con este simple ejemplo, hay un alineamiento del discurso, de la ideología política y sucede mucho, ¿no? En que consultamos algo en Google y damos por sentado que la información que se nos da es completamente fidedigna. Asimismo, entonces, pues con ChatGPT y desafortunadamente entonces, pues si la gente sigue, digamos, haciendo estas consultas y considerando que lo que nos dice ChatGPT es verdad, pues entonces la gente ya no va a cuestionar absolutamente nada por la facilidad de recibir ya toda la información digerida y entonces pues justamente se va a perder esta característica del ser humano, que es el hacerse preguntas, el cuestionarse y que es justamente pues el objetivo siempre de la ciencia, ¿no? Sea de las ciencias duras o de las ciencias sociales, tenemos que siempre estar generándonos preguntas, porque en el momento en que dejemos de hacer preguntas, la ciencia pues ha perdido su objetivo, ¿no? Su objeto de estudio. Entonces, sí, claro que tiene implicaciones éticas muy, muy fuertes en las que considero se debería de comenzar a generar una legislación en la que se debe de delimitar hasta qué punto se puede considerar como fidedigna o absoluta esa información que recibimos y también pues algo de lo que platicábamos hace unos momentos fuera de la línea es que ChatGPT aprende. No es solamente un programa, no es solamente un robot, no es un chat, no es una máquina. Nosotros, justamente como humanidad, somos quienes lo estamos alimentando y es nuestra, pues sí, nuestra responsabilidad ser, pues responsables, valga la redundancia, ser responsables en esta aportación de datos que estamos dando, no solamente al ingresar a internet y escribir, sino también al hacerle preguntas, porque finalmente ChatGPT pues se basa en lo que está en internet, pero también en lo que nosotros le preguntamos. Entonces justamente nosotros como humanos le estamos dando esta característica de aprendizaje que digamos pudiéramos decir que solamente lo tienen los humanos y entonces ¿dónde va a quedar el humano? Esa creo que es también una de las preguntas que están en el aire, ¿no? Es evidente que las varias industrias de servicios, salud, economía, finanzas, educación y todas las posibilidades que tienen con respecto a impactos positivos, ya sea como creación de nuevos empleos, las habilidades y capacidades que pueden ser mejoradas, también tienen su contraparte, también tienen su sombra y obviamente este tipo de cuestiones son que puede, bueno, de hecho ni siquiera puede, hay una alineación que está atrás de esta inteligencia artificial, que son los rieles sobre los cuales funciona. Existe una cuestión de un análisis de datos muy grande, muy amplio, sobre la cual hay que tener en cuenta que todos los datos que pongamos en línea están expuestos a ser minados. Lo que se ha hecho ahora con las redes sociales va a ser mucho más amplio. La parte esta de la pérdida de trabajos, que ya es una realidad, como mencionábamos lo de BuzzFeed. Y finalmente, algo que todavía no hemos tocado, pero me parece muy importante, que es la responsabilidad y la rendición de cuentas. Si la generación de esos trabajos de inteligencia artificial generan algún detrimento humano,
quién va a ser responsable, quién va a rendir cuentas con respecto a esto. La verdad es que en vez de respuestas, todo esto que ha empezado a generarse a partir de hace apenas un par de meses, va de rápido a velocidad luz el avance. Tenemos muchas preguntas que hacernos, que yo creo que vamos a dejar pendientes. Todos aquellos comentarios y preguntas que ustedes tengan, por favor pónganlos en los comentarios, les agradeceremos mucho. Todas sus opiniones son muy valiosas para nosotros y pueden alimentar todo este discurso. Si les está gustando todo el trabajo que estamos haciendo respecto a esto de inteligencia artificial, juegos y otras cuestiones, háganoslo saber en los comentarios. Les agradecemos muchísimo de antemano y le ayude a crecer al canal. De mi parte, les agradezco por su visita y por su tiempo. Muchas gracias, chicos, por sus comentarios. Isa y Zeus. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y pues sí, esperamos sus comentarios, regálenos un like si es que les gusta el contenido que estamos realizando y suscríbanse y pues nos vemos en la próxima.